¿Qué sería del horror sin un grito, sin una mirada inquietante? Molino del espectro. Al cruzar la puerta, sintió como si hubiera traspasado a otra realidad. En segundos, misteriosamente, comenzó a escucharse el tétrico movimiento de las aspas como si estuvieran en el interior del molino. Las intensas ráfagas de viento provocaron que la puerta se cerrara bruscamente. Intentaba abrirla cuando los escalofríos que despiertan un temor profundo iniciaron. Se desplegaba en un vaivén inquietante de energía oscura, dejando tras de sí un aire pesado de misterio e incertidumbre. En un rincón permanecía, sintiendo cómo las intensas ráfagas de viento se apoderaban de su esencia, mientras susurraba entre gritos ahogados, detuviera su danza en la penumbra. Ignorando sus susurros, el espectro se acercaba retorciéndose, girando en un ritmo acorde con su mueca tétrica al tributo de huesos. Sus ojos, apenas visibles en la oscuridad, reflejaban un temor profundo de vulnerabilidad ante lo desconocido y lo inevitable. De esa noche eterna nunca saldría. En un silencio abrumador, el temor profundo se vuelve un monstruo tangible. El tributo de huesos era el espectro. La oscuridad no solo rodea, sino que consume. Sombra de huesos. En la realidad y en lo desconocido, la esencia es única. Al final, una porción prevalece y otra porción prevaleció. Reflejo y sombra, sombra y esencia. Deslizándose por las paredes, acechando sigilosamente en los rincones más oscuros, más inesperados, carente de reflejo se siente atraído por los espejos. Al deslizarse por el cristal, provoca se agriete, filtrando el sonido de sus ecos, volviendo su resonancia más inquietante, provocando que el de huesos andantes no solo percibiera su presencia. Sus ecos inquietantes lo guiaron. Al estar frente al espejo, paralizado por el miedo, observaba a la sombra que se mostraba como si fuera su reflejo. En un movimiento inconsciente tocó las grietas del espejo. Los ecos de la sombra se impregnaban en su ser, sumergiéndolo en la profunda oscuridad. El sonido de un grito ensordecedor se filtraba por las grietas del espejo, impregnándose en la sombra. El de huesos andantes a través del espejo percibía la presencia de la sombra. La sombra frente al espejo percibía al de huesos andantes. La sombra se deslizó por el cristal del espejo, liberando al de huesos andantes. En un instante, el de huesos andantes liberó a la sombra. La oscuridad yacía en su interior. La oscuridad silenció sus pasos, sus latidos, su respiración. Ya no era aquel de huesos andantes, era solo la esencia de lo que fue. Una esencia con la apariencia de huesos andantes que frente al espejo observa el reflejo de lo que es. Y a través del espejo, en un siniestro instante, su esencia percibe a su sombra y su sombra percibe a su esencia. Epitafio de la oscuridad. Sentada en el piso, recargada en la cama, moviendo su cabeza de un lado a otro, maquilaba y susurraba en su oído los lamentos más oscuros sellados en la noche, a la vez que a través de las cuencas de los ojos de la calavera en su frente, observaba el movimiento de sus ojos cerrados, el movimiento inquietante provocado por su presencia.
hasta lograr interrumpir su sueño. Abrió los ojos, envueltos con la mirada intensa de un grito en silencio que absorbe aire por la boca, provocador de obsequiarle su último aliento, envolviéndola en un lúgubre caos de confusión, buscando en su mente perdida el nombre que olvidó, el nombre que ya no le pertenece, el nombre que en el epitafio de la oscuridad no existe. Un susurro en la noche forjado en las sombras. Quien lo lee una vez se adentra en su abismo, 2 veces se pierde en su eco eterno y al tercer suspiro, la oscuridad lo consume sin retorno. La condena sellada en el silencio de la nada, donde un susurro se convierte en grito y el grito en lamentos oscuros. Los ojos del último aliento eran sus ojos. Farol del espíritu nigromante. A veces, la luz en la oscuridad es más siniestra que la misma sombra. En el rincón más oscuro, iluminado por un diamante que emite una luz pura y cegadora, permanecía oculto en un antiguo y polvoriento baúl de madera podrida. Al agarrarlo, una corriente fría y punzante recorría su cuerpo. En un instante, como si la piel se fundiera con la sombra, su rostro se desvaneció en la oscuridad, dejando solo un vacío inquietante donde antes había facciones y expresión, encerrando en su interior brillante y resplandeciente sus ojos, transformándolo en una encarnación de la oscuridad, un custodio encadenado a la voluntad del farol. Observaba el incierto deambular de los espíritus a su alrededor como si quisieran reclamar la posesión del farol, provocando caos en la oscuridad. No lo permitiría, le pertenecía. Engañó a los espíritus mostrando el farol como si estuviera vulnerable para despojarlo de su mano. Uno tras otro, lo sellaba en lo sombrío, donde sin saberlo se fusionaban creando lo que sería su condena. Aquel que manipula a los espíritus puede convertirse en su amo, pero a costa de su propio espíritu. Todos los espíritus que veía eran una parte de él, una parte de su esencia. No deseaban el farol, deseaban regresar a donde pertenecían. En ese farol iluminado por el diamante, solo quedan sus ojos consumidos por las artes oscuras, atrapados para siempre en el dominio de la noche sin fin. Un recordatorio de que lo que brilla con intensidad puede esconder un lado oscuro. Campana de la llave tétrica. Las fases del horror. Encantador como una campana. Roto como el silencio ante su repicar. Atrapante como su cadena. Incierto como una llave sin cerrojo. Al agarrarla, el nudo de la cadena se desató, extendiéndose, enroscándose entre sus dedos hasta su muñeca, dejando caer al piso los demás eslabones que la formaban, a la vez que sus ojos se cubrían de oscuridad. Aparecían más y más eslabones. La cadena parecía no tener fin, hasta que de pronto se detuvo. Cerró los ojos. En ese instante, la campana repicaba. Sintió una presencia inquietante. Sabía que no debía abrir los ojos. Sabía que no debía levantar la mirada. Y aún así, no pudo evitar gritar ante el intenso miedo que le provocó el fantasma sin facciones que flotaba dando vueltas a su alrededor, absorbiendo el horror envuelto en esencia que expulsaba de su cuerpo.
y en cada vuelta observaba cómo en el rostro del fantasma iban apareciendo las facciones que le pertenecían, sintiendo cómo en su rostro se desvanecían. Como si se tratara de un grillete, el final de la cadena estaba en el tobillo del fantasma. El repicar de la campana no cesaba y se mezclaba con el sonido de la cadena que iba rodeando su cuerpo. Su boca permanecía abierta, esperando en algún momento ese grito contenido que el miedo silenciaba fuera escuchado. De repente, las vueltas del fantasma ante el repicar de la campana mezclado con el sonido de la cadena cesaron. Poco a poco la oscuridad se desvanecía de sus ojos, dando lugar a lo sombrío. En ese instante, la larga cadena que la rodeaba cayó al piso. El fantasma permanecía solo en la habitación, sonando el candado de su condena, la campana, arrastrando el peso de su condena, la cadena. El fantasma, que ya era el fantasma. Juego del segador de alaridos. 1, 2, 3. Los escalofríos provocados por su susurro, por su invisible presencia, eran constantes. Los movimientos de su cuerpo a cada paso se volvían más lentos, pesados. Era inquietante no saber dónde se escondía. Movía sus ojos de un lado a otro, respiraba aceleradamente. De pronto, no la veía, pero sintió como una mano cubrió su rostro. En ese instante, su visión se volvió sombría. Intentó liberar tensión a través de un grito, sintió la intensa vibración de sus cuerdas vocales, pero no emitió ningún sonido. Aún así, escuchó cómo resonaba. La incertidumbre, la sensación de sentir que estaba tan cerca de ella. 2. Otro grito en silencio escuchado. Entre más pasos daba, más se perdía en lo sombrío. Escuchaba sus latidos, pero no los sentía. Inconscientemente, al mover su cuello, levantó su cabeza. Era visible, lo había encontrado. La cabeza del ente estaba sobre la suya, sobre sus hombros en cuclillas, escondido permanecía, con una mano en su rostro y la otra en el suyo. 3. El grito en silencio más intenso escuchado. El ente se desvaneció, su visión ya no era sombría. Aún así, su esencia estaba perdida en la oscuridad. En un instante, todo se tornó más inquietante al susurrar. 1, 2, 3. Su tenue silueta permanecía en cuclillas sobre sus hombros, con la cabeza baja dirigida a sus ojos, con una mano en su rostro y la otra en el suyo. El ente levantó su cabeza y uno tras otro, ella emitió 1, 2, 3 alaridos. El ente se desvaneció. Su tenue silueta permanecía suspendida en el aire con las piernas estiradas. De pronto, rápidamente como si corriera, el ente se acercó tocando su hombro. Tras 1, 2, 3 veces, el ente colocó una mano en su rostro y la otra en el suyo, fundiéndose en una sola entidad, emitiendo el alarido más intenso escuchado en la oscuridad. Maquinista macabro. La realidad es un espejismo, una ilusión tejida con hilos de engaño y miedo. La presencia invisible que se atreve a mirar más allá en lo sombrío, quizás nunca regrese con respuestas, solo con más preguntas. Y aunque muchas dudas permanecen en la penumbra, la verdad está más cerca de lo que parece, pero solo
para la presencia invisible dispuesta a pagar el precio.